Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Oye, me da gusto estar con ustedes. A esta hora tengo conmigo a Paola Alcázar. Paola, ¿cómo estás? Qué rico verte. ¿Cómo vas? Muchas gracias. Muy bien, contenta, feliz de estar aquí. No puedo verte sin preguntarte por Sammy. ¿Cómo va Sammy? Sammy, bien, feliz, creciendo feliz, al lado de su hermano Mateo. Siempre tengo que hablar de Mateo. No, también te iba a preguntar por él. Mateo. También te iba a preguntar por él, porque además como su Real Madrid está muy lejos, entonces tenía que preguntar por él. Así es. Entonces, Sammy y Mateo creciendo felices aquí en su ciudad natal, en Barranquilla. Entonces, contentos de estar aquí, creciendo aquí felices. ¿Y Alberto cómo va? Alberto también va muy bien. Ese es como otro hijo, ese es el mayor de mis hijos. Descarada. No es cierto, no es cierto. Yo estoy Creciendo seguro que no. también muy feliz él. Paola, vamos a hablar de comunicación y más o menos de comunicación organizacional, que es un tema que a algunos les parece extraño, que algunos no tienen como ubicado en su mapa, en su panorámico. ¿Cómo entendemos la comunicación organizacional? ¿Qué es eso? Cuando hablamos de comunicación organizacional, ¿de qué hablamos? Okay. En palabras sencillas es la comunicación en la organización. Comunicación sabemos que es ese diálogo, ese poner en común, ese encontrar un acuerdo en una conversación y en un diálogo. Las organizaciones necesitan de comunicación para poder ser más productivas, más eficientes, para poder comunicarse mejor con sus empleados, pero también con sus públicos externos, ¿no? Como los inversionistas, los medios de comunicación, los clientes que son tan importantes. Entonces la comunicación es esencial para que una empresa sea exitosa. Pero ven acá, ¿cómo caímos en cuenta de eso? Porque yo siento, puedo estar equivocado, que es una disciplina científica muy nueva, Sí, de alguna manera. Claro. Sí, ¿cómo fue que nos dimos cuenta que era importante comunicarnos bien al interior de la organización y con el exterior? Esto en realidad es muy nuevo, muy nuevo comparado con otras áreas de la comunicación social, por ejemplo como el periodismo, ¿verdad? O quizás un poco la producción de televisión. Pero la historia, por lo menos en Colombia, nace en una empresa muy grande que tenemos en el país, que es Ecopetrol. Ecopetrol tenía una oficina de prensa dentro de su organización, que era la encargada de hacer los boletines de prensa. Es decir, cada vez que Ecopetrol quería comunicar algo, su periodista in-house, ese periodista que tenía allí sentado, hacía un comunicado y lo mandaba a los medios de comunicación. Pero después se dio cuenta que también necesitaba de esa misma oficina para dialogar con su sindicato, que también necesitaba de esa misma oficina para comunicarse mejor con sus empleados. Entonces en Colombia en realidad la primera empresa que tiene una oficina de comunicación, pero que la llamó en ese momento oficina de prensa, fue esta empresa que es Ecopetrol. Y ha venido así desarrollándose y yo diría que aunque es nuevo, hoy las empresas cada vez más son muy, pero muy conscientes de la necesidad de un comunicador en sus organizaciones. Tan es así que los cargos existen, se llaman directores de comunicación, son un área de nuestra profesión de la comunicación social cada vez más demandada. Hoy las empresas nos llaman a pedir comunicadores organizacionales porque es que ahí tenemos más organizaciones que medios de comunicación en Colombia. Nos llaman más bien poco a pedirnos periodistas, nos llaman más bien poco a pedirnos productores de televisión. Tenemos 2 canales a nivel nacional, 1 a nivel regional. Pero nos llaman todo el tiempo a pedirnos comunicadores organizacionales, de manera que ahí es una ley de oferta y demanda que tiene que existir entre lo que es el mercado y las universidades. Bien, eso significa que de alguna manera la universidad está haciendo un esfuerzo por prepararnos a esos jóvenes, a esos talentos para ese trabajo. Correcto, y además es un esfuerzo y es un área que se reinventa todos los días. Porque yo estoy hablando de aquella oficina de prensa en donde se mandaban comunicados de prensa al periódico, ¿verdad? En esa época por fax, ¿cierto? Hoy ya el fax, pues sabemos que está siendo reemplazado o fue reemplazado hace muchos años. Ahora las comunicaciones son mucho más rápidas. En las redes sociales nos están mostrando unas organizaciones mucho más dinámicas, flexibles, y nosotros tenemos que preparar a esos comunicadores organizacionales para esas nuevas organizaciones. De manera que es un área que está en una reinvención diaria y constante, exactamente, para responder a esas organizaciones de hoy. Y que de alguna manera suma áreas distintas, porque yo me imagino que un comunicador organizacional tiene que saber algo de psicología, tiene que saber algo de medios, tiene que saber algo de producción, tiene que saber algo de relaciones humanas, bueno, no sé, claro. Va juntando distintas áreas. Así es, una dirección de comunicación comprende distintas áreas. Una área es la comunicación interna, esa es la que se encarga
de definir los mensajes y los medios para yo comunicarme con los empleados. Y trabaja muy de la mano con el área de recursos humanos. Por eso ahí hay que saber algo de psicología. Pero dentro de esta estructura de dirección de comunicación también está el área de marketing y publicidad, porque somos el área encargada de diseñar todos los mensajes publicitarios a través de los cuales la empresa vende su producto o su servicio. Pero también tenemos el área de comunicación externa, que es el área encargada de estar al día con los periodistas, un público bastante complejo, un público al que hay que estar atendiendo diariamente y constantemente y a cualquier hora. Ya pueden llamar a las 3 de la mañana, sobre todo cuando se trabaja en empresas de servicio público, me consta. De manera que es un público al que hay que estar muy atento, ¿verdad? Esa es la comunicación externa. Hay un área que es la responsabilidad social corporativa más reciente que las otras tres mencionadas, y es el área encargada de definir los proyectos con los que yo como empresa voy a ir a invertir en los barrios, en las comunidades menos favorecidas. Y una última que está surgiendo con mucha fuerza, que es la del Community Manager. Esta área pues surge a propósito de las redes sociales. Las empresas han identificado que un medio de comunicación poderoso, efectivo y económico son las redes sociales. Sí, claro. Muy económico. Ese Twitter, dímelo, dímelo. Oye, ven acá, pero cuando tú hablas de comunicación de organizaciones, yo pienso en la organización más importante de la sociedad, que es la familia, por ejemplo. Y entonces pienso en que ahí habría que hacer todo un trabajo de pensar esa comunicación, de trabajar ese tema de comunicación, porque la familia es una organización. Así es. Así es. Esa es la primera organización, digamos, con la que nos enfrentamos y la que tenemos que trabajar. Date cuenta que hay una comunicación interna entre ellos y hay una comunicación que tiene que ver con las personas que están alrededor, con la familia política, con todas estas cosas. Correcto. Yo creo que ahí hay una tarea. Sí, y con mis colegas de comunicación organizacional nos molestamos mucho porque hay un área de la comunicación organizacional que es la crisis, el manejo de crisis. Entonces, cuando hay crisis en la familia, le digo a mis colegas, vayámonos al manual de crisis y vamos a hacer como el listadito y el checklist de qué estamos haciendo. Evidentemente, esa es la primera organización con la que tenemos que trabajar, con la que tenemos que administrar el tema de la comunicación, y es súper esencial la comunicación en las familias. Parece en realidad una frase cliché, una frase ya que todo el mundo la dice, pero sobre todo hoy los hijos nos exigen otros momentos. Ya la correa definitivamente no eso funciona. Ya no funciona. Y hay otros espacios en donde uno puede entrar a conciliar con los hijos, a hablar con ellos, a conversar, a llegar a acuerdos, y la comunicación es esencial, por supuesto, ¿no? Muy bien, tú en estos días estás trabajando con lo que tiene que ver con los egresados, de alguna manera, de una universidad muy importante de nuestra región, tal vez la más importante de nuestra región, que es la Universidad del Norte. ¿Qué encuentras en esa relación entre universidad y mercado? ¿Qué relación hay? ¿Sí vale la pena estudiar? ¿Sí vale la pena estar en una universidad? ¿Sí se consigue una conciliación en todo ese esfuerzo que se hace al interior del proceso formativo con lo que se consigue fuera? Claro, es interesante la pregunta, sobre todo porque hoy las organizaciones también están exigiendo más de esos perfiles profesionales y ocupacionales. Es decir, anteriormente cuando se estudiaba en una universidad uno decía, bueno, sacar buena nota y graduarme con medallas y distinciones, eso ya me hace ser un buen egresado, un buen profesional. Eso hoy ya no es. Es decir, además de sacar buenas notas, hoy las empresas están pidiendo egresados que tengan capacidad de negociación, egresados que puedan comunicar sus ideas, egresados que vistan bien. Es impresionante, pero cuando estas empresas headhunters, y de verdad que lo digo, hay empresas headhunters que están llegando a la ciudad y a la región porque hay mucha inversión extranjera en el país, afortunadamente. Están llegando empresas de otros países. La crisis en España pues ha favorecido que vengan inversionistas. El tema con Venezuela ha favorecido que muchas inversionistas de Venezuela vengan también al país. La economía chilena ha favorecido la inversión y llegada de empresas nuevas. Entonces, todo este dinamismo ha hecho que lleguen a universidades como la Universidad del Norte a decirnos: queremos egresados de ustedes en distintas áreas para trabajar en tantas vacantes que tenemos en el país. Y nos llama la atención lo que exigen. Exigen cultura general. Quieren profesionales que sepan de cultura general. Wow. Quieren profesionales que se comuniquen bien. Quieren profesionales que vistan bien. Es decir, además de que tengan todos los sellos como buenos estudiantes. Que usen medias, primero. Me voy a tapar aquí. Por favor. Por favor, sí. La verdad es que las exigencias son impresionantes.
Pero sí, es lo que piden, Yo creo que además va acorde con lo que el mundo está demandando, ¿no? Okay. Es decir, todos estos procesos que vivimos a nivel mundial, como estos diálogos de paz, como esas negociaciones con estos tratados de libre comercio, necesitamos profesionales que puedan ir a negociar y que puedan hablar con cualquier otra cultura de profesiones. Debo ir al corte a comerciales, pero como la sigo en Twitter, yo sigo pocos, tengo que decirlo. Soy una favorecida seguidora. No, yo sigo pocos, tengo que decir que sigo pocos, realmente sigo pocos, pero ella es una de las que sigo y entonces estoy enterado siempre de sus cosas y está impactada por la locuacidad, por lo locuaz que era el señor Obama. Entonces habló de en esa época, nos metí unos cuantos tweets al respecto. Entonces vamos a hablar de eso, de qué tan importante es saberse comunicar, qué tan importante es tener un buen discurso, qué tan importante es saber de alguna manera oratorialmente establecer contactos con los demás. Al regresar hablo con ella de eso. Tú sabes. Definitivamente te impactó Obama. Impactando. Pero te impactó su capacidad de comunicación, ¿no? Sí. Eso fue lo que subrayé, por lo menos. Por supuesto, por supuesto. Pericles dice que puedes tener muy buenas ideas, pero si no las comunicas bien es como si no existieran jamás. No es solamente tener aquí buenas ideas, buenos proyectos, sino cómo los expresas, cómo los vendes, cómo los presentas a la comunidad. Volviendo a Obama, Obama tiene un speech, una locución maravillosa. Es decir, sabe qué decir, cómo decirlo, qué entonación pone en cada una de sus frases para llamar la atención. Su estructura de discurso, porque además es un tema que me apasiona, y su estructura de discurso es efectivo, es asertivo. Es decir, es de esas personas que uno escucha y no quiere dejar de escuchar porque en realidad lo dice sabroso, lo dice muy bien y lo convence a uno. Yo considero que sin duda esto es una habilidad que hay que desarrollar en los profesionales de hoy. Para allá iba. Es natural porque estoy pensando en los estudiantes, por eso le pongo el tema a ella, porque alguien dice, ¿por qué va a hablar el padre dinero de Obama con ella? Muy simple, porque estoy pensando en el tema de la educación, estoy pensando en la universidad y quiero saber si eso viene con uno, eso viene en la genética. Algunos no sabemos hablar, yo soy uno de esos, pero ¿qué se aprende? ¿Es una destreza que se desarrolla? ¿Cómo lo entiendes? Digamos que para algunos es más fácil. Yo cito un poco a Garner, que es un profesor de Harvard, que habla de las inteligencias múltiples. Y dice que todos tenemos inteligencias múltiples porque de pronto si mi inteligencia es musical y la del padre dinero es la inteligencia deportiva, bueno, aunque él dice que también es la musical de vez en cuando, entonces pues vamos a potencializar esa inteligencia si las descubrimos desde niños. Entonces, ¿nacemos con algunas habilidades? Claro que nacemos con algunas habilidades, pero yo soy de las que creo que los líderes se hacen, no nacen. Yo soy de las que creo que si bien los niños vienen con ciertas habilidades por la música, por el deporte, de nada sirve que tengan esas habilidades si yo no se las voy a potencializar y a desarrollar. Pero venga que ahí en el discurso de la universidad, ¿cómo se hace eso? Si hoy en el discurso de la universidad, primero, con todo respeto digo esto, que nadie se vaya a molestar, una cantidad de profesores que no hablan bien. Una cantidad de profesores que lo levantan a uno a PowerPoint y el PowerPoint no son más que frases cortas regularmente redactadas. Entonces, me preocupa el tema porque una de las maneras de desarrollar esas habilidades es encontrarse con gente que lo haga bien. Claro, claro. La Universidad del Norte está trabajando en ello. Tiene un plan impresionante. De hecho, este año cerramos un plan de desarrollo y empezamos el nuevo plan de desarrollo que va muy acorde con las tendencias y lo que está pidiendo el mundo moderno. Y esa es una de las necesidades que tenemos. Hace un par de semanas estuve en Harvard, que para mí es una universidad referente importante en el mundo. Claro, lo es, para todos. Y tuve la oportunidad de hablar con algunos profesores de allí y preguntando un poco qué exigían ellos a sus estudiantes. 3 cosas. Diga, a ver. Una, cuando los estudiantes van a ingresar a Harvard y quieren, que además vale decirlo, tienen muchas becas para estudiantes latinoamericanos, y uno de los profesores decía, aquí en Harvard no entra únicamente el que tiene dinero, o sea, el dinero no es lo esencial para entrar a Harvard. ¿Cuáles son esas características? La primera, por supuesto, que venga con unas buenas notas académicas de sus colegios, es decir, es que sea buen estudiante, pero una segunda que me encanta, que haya participado en proyectos sociales de su ciudad o de su comunidad. Y una tercera, que sea capaz de escribir un ensayo y presentarlo en público. Es decir, para ser estudiante de Harvard se necesitan esas 3 condiciones. Entonces, ¿cómo no remitirme a un Obama, egresado de Harvard, que durante su carrera profesional en leyes
pudo no solamente aprender más de algo que ellos llaman public speaker o parlantes públicos, o que ellos puedan transmitir esto públicamente, y el tema de los proyectos sociales, porque la sensibilidad que puede desarrollar estos jóvenes o estos profesionales cuando trabajan en actividades de voluntariado, eso es indiscutiblemente muy válido, que dicho sea de paso, también lo están pidiendo hoy en las organizaciones. Sí, es bien importante. Me encantaron las tres cosas. Buen estudiante, obvio, participación en procesos sociales y que sea capaz de escribir un ensayo y exponerlo en público. Sí, y otra cosita que decíamos ahorita con respecto al PowerPoint. En Harvard no se usa el PowerPoint. Ah, qué emoción. Allá los profesores me explicaba esto y yo... Me voy a sentir buen profesor. No, y yo por primera vez me voy a sentir buen profesor. Yo estoy en una campaña de no al PowerPoint, así que los estudiantes que me están viendo el próximo semestre no me digan, profe, mándeme las diapositivas, porque no va a haber diapositivas en mi clase. Los profesores de Harvard llegan con unas lecturas que le entregan a sus estudiantes. Hay mucho trabajo en casa, porque el estudiante se lleva sus lecturas, las lee, las discute, las procesa, y cuando llegan a la clase el profesor le dice, a ver, ¿tú qué entendiste? No, yo entendí que la naranja era de color amarillo. ¿Y tú qué entendiste? Yo entendí que era roja. Bueno, ahora ustedes dos van a discutir y van a decir, ¿por qué tú entendiste que era amarillo? ¿Por qué tú entendiste que era roja? Es decir, es más un foro. Generarle esa capacidad discursiva a los estudiantes, un foro, un seminario, en donde haya un diálogo, en donde el estudiante pueda tenga la capacidad de entender lo que lee, pero adicional de entender lo que lee, que pueda expresar sus ideas públicamente. Entonces, la verdad es que es una metodología interesante. Un amigo tuyo que podría trabajar bien este tema, porque, ojo, el problema no es no tener ayudas audiovisuales, porque alguien puede tener, de que esta crítica que estamos haciendo del PowerPoint, yo realmente soy enemigo de esas frasecitas cortas, aunque muchas veces uso ayudas, no significa que las ayudas tecnológicas no valgan. Jobs, Steve Jobs, tu amigo, el tipo de Apple, como diría, fue un mago de eso, de las presentaciones. Porque sí, lo que sí necesitamos es generar un impacto, generar un espacio en el que la otra persona realmente comprenda y capte todo lo que queremos decirle. Y a veces la palabra se vuelve corta, a veces se necesita echar mano de otros aspectos. Pero lo importante es que sea capaz de generar discurso, que sea capaz de generar comprensión y no que sea capaz simplemente de fijar una frase. Así es. Jobs sin duda también me parece un gran, a pesar de las risas. No, es muy bueno. Es un gran public speaker, sin duda. Eso, Yo creo que sus videos son de los más visitados a través de YouTube. Uno empieza a escuchar o a ver una conferencia de Jobs y ahí se queda uno enganchado. Además, la estructura que también empleaba él en sus presentaciones. Siempre citaba a su familia, por ejemplo, montaba hasta fotografías de sus familias, ¿verdad? Y las presentaba. Hablaba de su empresa, también su familia, y no me haga esa risa de medio lado. Pero volviendo al tema, convencía. Claro. Convencía persuadía tanto que, bueno, repercutía en sus ventas, sin duda alguna. ¿Que lo hacía para eso? Seguramente, sí, no, seguro. Obvio. No, pero las presentaciones son espectaculares. Muy buenas. Las presentaciones son espectaculares y yo creo, yo creo que los profesores tendríamos que aprender de él. Y además los que hablamos en público, es decir, los curas, por ejemplo, los pastores, los curas, tendríamos que aprender de él a hacer ese tipo de presentaciones porque se necesita. Debo hacer mi segundo corte a comerciales. Ya regreso. Esa trulla es peligrosa. Tú sabes, tú sabes. Bueno, doctora, y a mí el tiempo se me acabó. Tocamos varios temas, tocamos el tema de la comunicación organizacional, volvimos a hablar de lo que le están pidiendo a la universidad, el mercado, lo que le está pidiendo, volvimos a insistir en el saberse comunicar. No sé, doctora, si quiere precisarle, o Paola, si quiere precisarle algún tema de estos a nuestros amigos televidentes que tan amablemente han estado con nosotros allí. Bueno, no, agradecerles que hayan escuchado con paciencia esto porque sin duda es importante. Yo diría que, como para cerrar lo que hemos venido conversando, a las madres y padres que en estos momentos nos están viendo, que se convenzan que el tema de la comunicación es importante en el hogar,
para pues, tener un mejor diálogo y un mejor convivir en las casas, en los hogares, pero también es importante desarrollárselo a los niños y a los jóvenes. Queremos niños y queremos jóvenes y queremos profesionales líderes, queremos profesionales que sepan comunicarse, que puedan trascender, que transformen su entorno, sus familias, y la comunicación es indispensable para ello. Yo soy una convencida de eso, lo hablo cada vez que me invitan y cada vez que puedo, y lo interesante es que los resultados se pueden notar y se pueden ver en niños y jóvenes que han trabajado este tema pues, desde temprana edad. Muy bien, muchas gracias por estar, muchas gracias por venir, muchas gracias por el trabajo que hace. Yo le envío un saludo así grandote a Sammy, le envío una mamadera de gallo a Mateo. Bueno. Le dice a Mateo que está a 11, que vamos a hacer. Se lo diré. Que sí, y el saludo especial también para Alberto. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Y te deseo todo lo bueno. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes gracias por estar conmigo, gracias por aceptar la invitación. Chao. Tú sabes, tú sabes. Ha venido así, desarrollándose, y yo diría que aunque es nuevo, hoy las empresas cada vez más son muy, pero muy conscientes de la necesidad de un comunicador en sus organizaciones. Tan es así que los cargos existen, se llaman directores de comunicación, son un área de nuestra profesión de la comunicación social cada vez más demandada. Hoy las empresas nos llaman a pedir comunicadores organizacionales, porque es que tenemos más organizaciones que medios de comunicación en Colombia. Nos llaman más bien poco a pedirnos periodistas, nos llaman más bien poco a pedirnos productores de televisión. Tenemos 2 canales a nivel nacional, 1 a nivel regional, pero nos llaman todo el tiempo a pedirnos comunicadores organizacionales, de manera que ahí es una ley de oferta y demanda que tiene que existir entre lo que es el mercado y las universidades. Bien, eso significa que de alguna manera, ¿qué es eso? Cuando hablamos de comunicación organizacional, ¿de qué hablamos? Okay. En palabras sencillas es la comunicación en la organización. Comunicación sabemos que es ese diálogo, ese poner en común, ese encontrar un acuerdo en una conversación y en un diálogo. Las organizaciones necesitan de comunicación para poder ser más productivas, más eficientes, para poder comunicarse mejor con sus empleados, pero también con sus públicos externos, ¿no? Como los inversionistas, los medios de comunicación, los clientes, que son tan importantes. Entonces la comunicación es esencial para que una empresa sea exitosa. Pero ven acá, ¿cómo caímos en cuenta de eso? Porque yo siento, puedo estar equivocado, que es una disciplina científica muy nueva, Sí, de alguna manera. Claro. Sí, ¿cómo fue que nos dimos cuenta que era importante comunicarnos bien al interior de la organización y con el exterior? Esto en realidad es muy nuevo, muy nuevo comparado con otras áreas de la comunicación social, por ejemplo, como el periodismo, ¿verdad? O quizás un poco la producción de televisión. Pero la historia, por lo menos en Colombia, nace en una empresa muy grande que tenemos en el país, que es Ecopetrol. Ecopetrol tenía una oficina de prensa dentro de su organización, que era la encargada de hacer los boletines de prensa. Es decir, cada vez que Ecopetrol quería comunicar algo, su periodista in-house, ese periodista que tenía allí sentado, hacía un comunicado y lo mandaba a los medios de comunicación. Pero después se dio cuenta que también necesitaba de esa misma oficina para dialogar con su sindicato, que también necesitaba de esa misma oficina para comunicarse mejor con sus empleados. Entonces en Colombia, en realidad, la primera empresa que tiene una oficina de comunicación, pero que la llamó en ese momento oficina de prensa, fue esta empresa que es Ecopetrol. Y
Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Oye, me da gusto estar con ustedes. A esta hora tengo conmigo a Paola Alcázar. Paola, ¿cómo estás? Qué rico verte. ¿Cómo vas? Muchas gracias. Muy bien, contenta, feliz de estar aquí. No puedo verte sin preguntarte por Sammy. ¿Cómo va Sammy? Sammy, bien, feliz, creciendo feliz, al lado de su hermano Mateo. Siempre tengo que hablar de Mateo. No, también te iba a preguntar por él. Mateo. También te iba a preguntar por él, porque además como su Real Madrid está muy lejos, entonces tenía que preguntar por él. Así es. Entonces, Sammy y Mateo creciendo felices aquí en su ciudad natal, en Barranquilla. Entonces, contentos de estar aquí, creciendo aquí felices. ¿Y Alberto cómo va? Alberto también me va muy bien. Ese es como otro hijo, ese es el mayor de mis hijos. Descarada. No es cierto, no es cierto. Yo estoy seguro que Creciendo no. también muy feliz. Paola, vamos a hablar de comunicación y más o menos de comunicación organizacional, que es un tema que a algunos les parece extraño, que algunos no tienen como ubicado en su mapa, en su panorámico. ¿Cómo entendemos la comunicación organizacional,